Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a nuestro Salvador Jesucristo y vi imposible perderme. Bienvenido a tu programa Clases Bíblicas. Una vez más, te damos la bienvenida a tu programa Clases Bíblicas. Te saluda tu servidor Giovanni Triana y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo y colaborador Miguel Ángel Florido. Miguel, Dios te bendiga. Buen día, Giovanni, ¿cómo está? Héctor, bienvenido a su casa. Miguelito, muchas gracias. Giovanni, gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga grandemente, y a ustedes que están allí en sus casas, estén dispuestos, tomen su Biblia, estén listos, porque vamos a estudiar la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Gracias, Héctor, por aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a tratar un mensaje de vida para vida eterna. Hoy vamos a tratar un mensaje titulado El estado de los muertos. Sí, es un mensaje el cual va a traer esperanza y va a quitar la venda de los ojos de aquellas personas. Vamos a dar inicio a tu programa. No olviden suscribirse, no olvide dejar tu comentario y no olvide compartir este video, porque sabemos que este mensaje va a llegar a muchas personas y va a traer ese aliento de vida que cada persona necesita en su hogar, en su trabajo. Así que vamos a dar inicio. Héctor, colabórenos con una oración. Amén. Yo quiero invitarlos allá para que estemos en forma reverente, inclinemos el rostro y pidamos la dirección del Señor en este momento. Oremos. Amadísimo Padre, Señor, en este momento quiero implorar tu bendición. Rogarte que nos concedas el poder de tu Santo Espíritu. Hay personas, Señor, que están allí en su lugar, en su trabajo o probablemente en su casa. Señor, tú sabes bien de cada uno de ellos. Te ruego que a cada uno nos bendigas, que el poder de tu Santo Espíritu gobierne nuestras mentes, que nos des sabiduría para estudiar tu palabra y entenderla, y nos des humildad para aceptarla. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Así que te invitamos a que abra la palabra de Dios y vamos juntos a estudiar, Miguel, Héctor, un tema muy pero muy interesante. Llega la gran pregunta: ¿qué pasa cuando el ser humano muere? Y sabes, es la incertidumbre de toda persona que habita en esta tierra. Y si yo muero, e inclusive me han hecho la pregunta, y quizás tú también tienes esa pregunta y necesitas obtener una respuesta. Bueno, ¿y si yo muero, Héctor? ¿Y si yo muero, para dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, son tantas cosas que en la mente está del ser humano. Así que, Héctor, ¿cómo podemos comenzar este tema? Porque es necesario primero ver cómo llegamos a la vida y después qué va a pasar después de la muerte. Bueno, entonces, efectivamente, para poder saber lo que ocurre después de la muerte, tenemos que primero saber qué es la muerte. Y para saber qué es la muerte, necesitamos primero saber qué es la vida. Y entonces la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos habla de ese tema. Recuerde siempre tener la Biblia a la mano. No coma cuento, no coma carreta, vaya siempre a la Biblia y estudie, porque esa es la fuente de la verdad. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el hombre se compone de cuerpo, que es el polvo de la tierra, y el espíritu que proviene de Dios es el soplo de vida. O sea que una persona se compone de cuerpo y de espíritu, y por tanto es un ser viviente.
No hay nada más. Si una persona, hablamos de la vida, entonces, si la vida es esa, el proceso de la muerte es un proceso inverso, porque la muerte es contraria a la vida. La gente dice, es que la muerte es la proyección de la vida, que la muerte es el final de la vida, pero no es así. La muerte es contraria a la vida. Si Dios puso la muerte, el pecado, Satanás fue quien trajo, si Dios puso la vida, Satanás fue quien trajo la muerte. Por eso es contraria. Si la muerte entonces es el proceso inverso, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo número 19, nos dice en qué consiste ese proceso. Génesis 3:19. Génesis 3:19, recuerden, tengan sus Biblias porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Entonces, ¿en qué consiste la muerte? Sí, entonces estamos viendo a la luz de la Biblia y la explicación que da Héctor de que llegamos a la vida y hay dos elementos, ¿verdad? El polvo y el soplo. Como resultado, ser viviente o un alma. Pero es que, mire, a la luz de la Biblia, Génesis muestra ser viviente, que quiere decir ser consciente, que piensa, que oye, que ve. Cuando miramos Corintios, el libro de Primera de Corintios, como dice el hermano Héctor, miren, vayan a la Biblia. Entonces miramos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Acompáñenos a Primera de Corintios 15, 45. Porque ahí se usa otra expresión. En el 2:17 de Génesis dice ser viviente. Pero mira lo que nos dice Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre. ¿Quién fue el primer hombre? Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Entonces vemos que ser viviente o alma viviente es lo mismo. Hermano Miguel, alma viviente, ser viviente, a la luz de la Biblia es lo mismo, porque tenemos pensado muchas cosas. Sí, lo que pasa es que hay que también mirar las diferentes traducciones, ¿no? Por lo menos podemos ver una que es la Reina Valera antigua. Allí encontramos que no dice y será el hombre un ser viviente, sino un alma viviente, lo dice directamente. Ajá. Entonces podemos ver que quizás en sus casas tienen Biblias que van a decir diferente y van a decir, bueno, pero ¿qué están hablando aquí? Porque aquí dice otra cosa. Entonces realmente son diferentes traducciones, pero que siempre vamos a encontrar un sinónimo. Entonces, el sinónimo de ser viviente es alma viviente. Con esto inmediatamente entendemos que el hombre no tiene un alma, sino que es un alma. Entonces, estaba ahorita usted diciendo, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa después entonces cuando morimos? Y Héctor decía, y nos llevaba a Génesis 3:19, realmente cuando el hombre muere, pasa a ser realmente lo que fue en un principio. Al polvo y el aliento o el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio. Así es. Bueno, pero si hay algo que identifica este programa, tu programa, es que a la luz de la Biblia estamos hablando. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 y vamos a leerlo. Héctor, por favor, y tú que estás oyendo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Cuando morimos, ¿qué pasa con el espíritu y qué pasa con el cuerpo? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El proceso inverso. Es decir, sí, ya el cuerpo ya el alma no existe, sino que el cuerpo fue a la tierra y el espíritu volvió a Dios, que fue el que lo dio. ¿Qué queda por ahí? Los espíritus que quedan deambulando, nada de eso existe. Lo que pasa es que cuando se habla de los espíritus malignos, porque alguien un día me dijo, pero la Biblia sí habla de espíritus malignos. Lo que pasa es que cuando la Biblia habla de los espíritus malignos, se refiere a los ángeles caídos, los ángeles que fueron expulsados del cielo
Y esos ángeles hacen que nosotros podamos ver cosas más adelante. Ahorita Miguelito nos va a tocar un temita con respecto a eso. Y es que a nosotros nos han enseñado, y la tradición enseña, que una persona que quiere consultar a mi abuelo, yo quiero saber de mi abuelo, y entonces van, invocan y traen muertos supuestamente, pero son realmente espíritus satánicos, son demonios los que hacen esa labor. Porque cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. O sea, es esa tercera parte que se trajo aquel querubín cuando fue expulsado del cielo. No solamente hacen, sino deshacen también, Héctor. Bien, yo quiero colocar un ejemplo para seguir avanzando. Vamos a colocar un ejemplo porque ahí es donde está el engaño, donde muchas personas dicen que somos tres elementos: cuerpo, alma y espíritu, pero la Biblia enseña que son dos elementos y que la unión de ellos dos es un alma. Y quiero colocar un ejemplo y quiero que tú prestes atención en cuanto a este ejemplo. Mira, es sencillo. Aquí tengo unas puntillitas, ojalá las vean, son muy diminutas. Tablita, puntilla, por separado es sencillo, tabla, puntilla. Cuando hacemos la unión... Pero espere, Joanny, ¿y qué representa entonces la tabla? ¿Y qué representa la puntilla? Ok, entonces vamos a ver. Esta tabla representa polvo, y la puntilla vamos a decir que representa el soplo, ¿sí? Okay. Entonces, cuando se une es sencillo. Héctor, ¿quiere colaborarme? Claro que sí. Excelente, muy bien. Entonces vemos aquí, vamos a hacer la unión. Bueno, cuando hacemos esta unión, ahí ya lo puede, levántalo. Si quiere ahí. No, para que lo puedan ver en la cámara. Eso. Ok. Lo levantamos acá, unámoslo. Sí. Y acá lo tenemos. Entonces, si tenemos las puntillas, así. Si tenemos las puntillas, ¿qué ocurre? Entonces vemos de que le podemos colocar un nombre, ¿sí? Si aquí hubiera otra, inclusive, hagamos esto. Muy bien. Bueno, gracias a Dios el hermano no es carpintero, es un buen ingeniero. Si fuera carpintero, no lo contratarían, Héctor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué se formó ahí? Vamos a darle, Miguel, ¿un nombre de qué? Un cajón, sí. Listo. Entonces, si yo desbarato de esta manera, la tabla, nuevamente tabla, y la puntilla, nuevamente puntilla, valga la redundancia. ¿Qué pasó con el nombre de cajón? Se pierde por completo. Se desintegró. Cuando yo muero, entonces esto vuelve a la luz de la Biblia, vuelve al polvo. El espíritu, a la luz de Eclesiastés, vuelve a Dios. Y el ser consciente ya no existe. O sea, la palabra ser viviente o alma viviente no existe. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si ya no existe, ¿por qué en muchas ocasiones personas con corazones sinceros me han dicho: Giovanni, es que a mí se me apareció mi papá, a mí se me apareció mi mamá y me habló? ¿Sabes, Héctor? Mi mamá tuvo ese testimonio, que se le apareció una persona y habló con ella. Recordemos algo, que Satanás, esos espíritus que usted hablaba, en una ocasión se le apareció a Jesús en forma de ¿qué? De ángel de luz, para engañarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando... ¿Será que podemos... esa persona nos puede hablar? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando la persona muere? ¿Qué pasa cuando la persona muere? Leo. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, no hay forma de que un muerto pueda tener resentimiento, ni pueda levantarse a buscar a sus hijos para hablar con ellos. No hay forma. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás, la palabra de Dios dice que aún los elegidos pueden llegar a ser engañados. Y eso tiene que ver porque Satanás tiene poder.
porque Satanás también puede hacer milagros, Satanás también puede hacer caer fuego del cielo, porque Satanás puede hacernos creer cosas. A Saúl le hizo creer que estaba hablando con el profeta después de que el profeta había fallecido. Así es. Sí, Héctor, toca un tema muy interesante que, o sea, lo podemos relacionar con el espiritismo, ¿verdad? Y el amigo Miguel, el hermano Miguel, él nos quiere compartir algo de estas historias. Miguel. Bueno, yo quiero irnos al pasado primeramente y al primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Allí encontramos lo que dice Héctor, que Satanás hace algo maravilloso ante los ojos de Eva, y era darle la oportunidad a un animal de hablar. Quiere decir que encontramos allí el primer acto de espiritismo. Realmente sé que los que nos están viendo allí pueden haber pasado por algo similar. Hay posesiones, y esto es algo muy claro. La Biblia nos lo muestra a través de Satanás cuando poseyó la serpiente. Pero miren, yo quiero decirles algo, que este tema de la muerte, aunque para muchos es un tabú, realmente la Biblia nos lo muestra de una manera muy práctica, sencilla, muy práctica. Porque mire, yo quiero ir al libro de los Hechos, el capítulo 23, verso 8. Allí nos damos cuenta que tanto saduceos como fariseos siempre se encontraban en la misma discusión, lo que vemos hoy en día. ¿Será que hay vida después de la muerte o no? ¿Hay resurrección o no? Mire, yo quiero darles un ejemplo muy claro hoy, y es el siguiente. Moisés, ¿cierto? Sabemos quién es Moisés, y realmente este hombre era dirigido por Dios, pero llegó un punto donde desobedeció, y dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Así es, muy claro. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Moisés muere, desafortunadamente. Tuvo que conocer la muerte. El Señor le muestra la tierra prometida a lo lejos y dice algo muy bonito. El único que sabía dónde estaba enterrado era Dios, Jesús. Pero cuando vamos al libro de Judas, en el capítulo 1, que es el único que hay, verso 9, ¿saben qué dice allí? Que Satanás estaba allí, en la tumba. ¿Saben por qué? Porque él reclamaba ese cuerpo como suyo. ¿Por qué? Porque había pecado. Y lo interesante de todo esto dice es que el arcángel Miguel baja y contiende con él por el cuerpo de Moisés. Es maravilloso darnos cuenta que después de la muerte, Eclesiastés lo estaba diciendo, no hay nada. ¿Por qué entonces estaban luchando? Porque había una resurrección especial y maravillosa, que muchos de los que nos están viendo en esta tarde se van a dar cuenta cuando el Señor venga por segunda vez. Esto es algo maravilloso. Moisés fue resucitado por el Señor y hoy vive en el reino de los cielos con él. Amén. Miguel, bueno, de esa resurrección, déjeme decirle que cuando comencé a conocer del Señor, y Él me muestra esa esperanza de que aunque yo muera, voy a ser resucitado. Cuando yo conozco este mensaje, comienzo a entregarle la vida a Cristo. Así es. Quizás tú, que nos está oyendo con un corazón sincero, enamorado de Dios, pero quizás triste porque murió un pariente, o porque quizás te encuentras enfermo y no sabes qué va a pasar contigo. Recuerda esto: la muerte es un sueño y hay una esperanza siempre y cuando tú creas, acepte a Cristo como tu Salvador, y esa resurrección, tú puedes hacer parte de esa resurrección. De esa resurrección nos viene hablando la palabra de Dios. Héctor, ¿nos quiere compartir de esa resurrección? Claro. Resulta que entonces decíamos que para saber qué hay después de la muerte necesitamos ver la muerte, ya vimos. Ajá. Ahora necesitamos conocer cómo fue la vida, y ya la vimos. Y la Biblia nos dice que la muerte, que ahí con la muerte no termina todo, porque pareciera ser que ahí termina la esperanza. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué hacemos? Si finalmente todos vamos a morir. Pero la Biblia nos dice esto en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. La palabra de Dios nos dice: no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Amén. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones. Todos los que hayamos fallecido resucitaremos, unos para vida y otros para condenación. Nosotros no podemos, Gio y Miguel, nosotros no podemos tomar la decisión de resucitar.
porque vamos a resucitar sí o sí. Lo que sí podemos tomar de la decisión es en cuál de las dos resurrecciones queremos pertenecer. Así es. Si la resurrección para vida eterna o la resurrección para perdición eterna. ¿Quién toma la decisión? Tú. Cuando oyes, aceptas, obedeces y camina fiel con Cristo. Dios ya hizo lo más importante, Miguel, enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Dios siempre hace lo imposible. ¿Qué hacemos nosotros, Miguel? Realmente Lo sencillo. Nosotros somos los que no nos queremos dejar encontrar. Nosotros queremos morar en el cielo. Eso es una realidad, porque el cielo lo muestra como un lugar de paz, de tranquilidad. Dice que donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ninguna enfermedad. Así que yo sé que los que nos están viendo en ese momento desean estar allí. Amén. Pero mire, yo quiero mostrarles, porque Héctor me estaba ahorita diciendo, va a mostrar algo, y yo no quiero dejarlos allí, ¿cierto? Realmente, mire, yo quiero decirles y darles un consejo en el nombre de Dios, que si los muertos, la Biblia nos está diciendo que no saben nada, debemos dejarlos allí, donde están. Porque mire, cuando nosotros vamos a 1 Samuel, el capítulo 28, y los voy a nombrar, el verso 8, 11 y 14, lo pueden mirar allí en sus casas, nos está mostrando la historia de Saúl, ese rey, ¿sí?, que se había apartado de Dios y ahora tenía un profeta que era amado, que era Samuel, pero ya había conocido muerte. Y entonces él se hacía la pregunta, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Es como ahorita nosotros decir, yo perdí a mi papá ya hace unos años, y decir ahora, ¿y qué puedo hacer? ¿Será que le pregunto a mi padre qué hago en esta situación? No, es imposible. La Biblia me enseñó que mi padre ya está descansando, que ya no puede conversar conmigo. Pero que ni oye, ni ve, ni entiende. Nada. Además yo quiero interrumpir un momentico. Sí, claro. Además, Miguel, si tú vas a buscar a tu papá, Satanás te lo va a dejar encontrar. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es un tremendo problema, porque no preguntes por lo que no quieres saber. ¿Sí? Esa es una cosa bien importante. Si la Biblia me está diciendo que los muertos están allá, no vayas a buscarlos, porque Satanás te va a permitir encontrarlo. Así es. Yo creo que muchos de los que nos están viendo han tenido alguna experiencia como esa, la que ahorita usted contaba, ¿cierto? A algunos se les ha aparecido algún ser querido y eso debe ser muy complicado. Pero miren, noten ustedes algo, y yo quiero dejarles muy en claro que las personas que están practicando eso, el Señor no las ve con buenos ojos. Así es. Cuando vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 18, del verso 9 al 13, nos está diciendo, y quiero leer solamente una parte. Dice acá, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Pero noten ustedes porque es abominación con Jehová a cualquiera que hace estas cosas. La invitación abierta que hace Dios a través de su palabra es que, lo que decía Héctor, los muertos, como nada saben, dejémoslos allá quietos, que en el día postrero, en el día de la resurrección, nos volveremos a ver con ellos. Ahora, Gio, no sé si me lo permitas, lo que pasa es que tengo angustia, porque resulta que el tiempo se va acabando, y entonces yo quiero que hablemos del tema de la primera parte, que es el tema de la resurrección, y lo mencionamos ahorita, y es la resurrección para vida. No vamos a alcanzar a ver la resurrección para condenación, nos queda una parte y muy importante de espiritismo para que podamos tratar, y entonces yo me voy a invitar para la próxima ocasión que podamos tener este tema, porque es bien importante. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué necesitamos hacer para que el Señor nos traiga de la muerte y nos lleve a vivir con él? Solamente tenemos que hacer una cosa: creer que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Basta con eso. ¿Qué cosa más complicada? El Señor murió en la cruz, padeció como ningún otro ser humano, y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en eso. Así es. Bueno, sí, decía algo Héctor, sí, y tú que nos estás oyendo, el tiempo se está acabando. Así que ese espiritismo es algo muy triste. ¿Sabe por qué? Porque
de seguro tú ya perdiste ese ser querido y como tú lo amas tanto, quieres saber y quiere tener un encuentro, quiere hasta oírlo. Y pues cuando tú buscas algo, lo vas a encontrar, pero no por parte de Dios, sino por parte de Satanás. Recuerda esto y ayúdeme a pensar un milagro que hizo Satanás. Ayúdeme ahí a pensar a la luz de la Biblia milagros que ha hecho Satanás. Tú también puedes participar, tú también puedes escribirnos al número que aparece en pantalla, tú también puedes dejarnos tu comentario, un milagro que ha hecho Satanás. Yo te voy a dar ejemplo el mío. En una ocasión Jesús fue tentado 3 veces, participó del bautismo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así es. Y las escrituras dice que Satanás se le apareció como un ángel de luz. Lo tentó 3 veces y al ver que Jesús no pecó, reveló su identidad. ¿Y sabe quién era? Satanás. Bueno, yo quiero decirle el mío, porque dice allí que Satanás se aparecerá como ángel de luz, tratando de engañar a las personas y usurpando el lugar de Jesús. O sea, se va a aparecer como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Es el último engaño que va a hacer a la humanidad. Bueno, Héctor, ¿tiene Claro. otro? Satanás, pues es que hay muchas cosas que menciona, y no solamente la Biblia, sino que a lo largo de la vida y a lo largo de la historia uno ve muchas cosas que ocurren y Satanás está ahí todo el tiempo está intentando. Quiero contarles algo que nos ocurrió en esta grabación. Estábamos tratando de hacer la grabación y en determinado momento se perdió el video. ¿Se perdió el video? ¿Sí? Y eso tiene que ver con algo, y es que Satanás quiere hacer cosas, inclusive hasta sobrenaturales, para que estos mensajes no se difundan, para que la gente no conozca la verdad. Y lo que yo quiero invitarlos, con el permiso de ustedes, quiero invitarlos para que no se dejen más engañar. Vayamos a la Biblia. Yo estuve 2 años en el Seminario Mayor de Bogotá. Yo iba a ser cura y estuve en discernimiento vocacional 2 años y aprendí muchas cosas, pero aprendí, entre otras, que la Biblia debe ser fundamental y que lo que uno sabe debe estar fundamentado en la Biblia, no en lo que me enseñó mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, sino en lo que dice la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él mismo, después de la muerte, dice: Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Gio, tú nos ibas a hablar del tema de Lázaro. Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo y queremos decirte de que estudia por tu propia cuenta la palabra de Dios. Ya para terminar, dimos los ejemplos de que Satanás hace milagros, tristemente, pero que el mayor milagro lo hace Cristo Jesús, transformar una vida y a la luz de su palabra quitar las vendas de las tradiciones que ha colocado el enemigo. Así que en una ocasión muere Lázaro, un gran amigo, Miguel, de Jesús. Sí. Y mire lo que dice la lectura en el capítulo 11 versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. ¿Crees esto? Amén. Miguel, ¿cree esto? Amén, claro que sí. Es la esperanza, ¿verdad? Mire, el tiempo, ¿verdad?, siempre juega en contra, pero yo quiero decirles que hay una esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Amén. Realmente quizás hay personas que no han aceptado a Cristo en su corazón y por eso hay temor de la muerte. Pero cuando nosotros creemos en Dios, cuando depositamos toda nuestra confianza en Él, dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Así que realmente, amén. Mire, yo quiero hacer una cuña hoy y para el próximo programa que está invitado Héctor. Realmente vamos a hablar de cómo surgen todas estas costumbres, ¿sí?, del paganismo respecto a adoración de muertos. Nosotros vemos que en México
¿cierto? Está el Día de los Muertos. Pero para el próximo Acá programa, también. claro, pero para el próximo programa quiero dar fechas, quiero Amén. mostrar quién lo constituyó, porque realmente estamos tan engañados y Satanás desea engañar tanto al ser humano que no crean esas palabras hermosas que el Señor dice, que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Bien, hemos llegado al final de tu programa. Recuerde escribirnos, recuerde dejarnos tu comentario, recuerde también compartir este video y muy en especial recuerda, cuando la persona muere, duerme, con la esperanza que cuando Cristo venga, será resucitada aquella persona que conoció, que aceptó, que caminó, que obedeció a sus mandamientos, será resucitada para vida eterna. Amén. El mensaje que se trajo hoy es un mensaje que si tú quieres y si has creído, acepta a Cristo como tu Salvador. Y siempre recuerda, en Jesús está la respuesta. Déjame orar, déjame hacer una corta oración para despedirnos. Oremos. Maravilloso Padre y Dios de los cielos, gracias por el don de la vida. Gracias por mostrarnos, Señor, que aunque conozcamos muerte, si creemos en ti, también conoceremos resurrección para vida eterna. En tus manos colocamos las personas que están oyendo este mensaje para que al oírlo lo compartan, te acepten como tu Salvador y reconozcamos que es por medio de tu sacrificio que hay vida eterna. Gracias porque un día vas a volver y así podemos morar contigo por la eternidad. Amén. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.